Voy a presentarles ahora el programa de diseño de ángulos atornillados en tensión. Esta es la página principal. Vamos a entrar directamente a la página de trabajo. Escogemos el tipo de acero, por ejemplo A36. Y ahora seleccionamos cuál de los módulos nos interesa, si calcular la resistencia de un determinado perfil indicado en la tabla o buscar la sección más económica para una determinada carga. Vamos a buscar la resistencia de algún determinado perfil. Escogemos, por ejemplo, este perfil de un ángulo de 4 por 3 octavos. El programa lo que realiza es el diseño de la conexión, en que en este caso la conexión consiste en el número de tornillos necesarios para poder soportar una determinada carga. ¿Qué carga es la que considera el programa? Aquí está indicado. Está considerada la carga correspondiente a Fy por el área del ángulo, pero con un factor Ry, que es una amplificación del límite de fluencia Fy, porque las conexiones normalmente se diseñan para la capacidad máxima, no para el momento o la carga que obtenemos en el análisis, aunque sea el envolvente, sino las conexiones se diseñan para la capacidad máxima de la carga. Y en un momento dado la capacidad máxima de la carga de un ángulo puede ser la que puede tener al fallar con un Fy en superior, no nada más en el límite inferior, sino en el límite superior, que está del orden, en el caso de la 36, puede ser del orden de un 40% más que el Fy normal. Bueno, vamos a ver un poquito la tabla. El programa calculó el número de tornillos necesarios para resistir esta carga. ¿Qué diámetro consideró? El diámetro máximo que viene en el manual del IMCA, el 222. Y considerando estos tornillos de 222 a cortante simple, calculó que se necesitan 6 tornillos para poder resistir esta carga. ¿Qué tipo de tornillos? Aquí están. Tornillos A325 y dice con la rosca dentro del agujero. Bueno, el acero lo escogimos al empezar y aquí el programa calcula automáticamente la distancia de 2, que es la distancia al borde del primer tornillo y que se considera 1.67 de el diámetro del tornillo. Bueno, tenemos aquí considerado el ángulo con un solo gramil, porque es un ángulo de 4 pulgadas y los ángulos de 4 pulgadas solo tienen un gramil. Podríamos haber escogido que tuviera un agujero en cada una de las alas. De esta manera hubiéramos tenido un área neta mucho más pequeña. Los resultados que nos proporciona el programa son la resistencia a la fluencia, la resistencia a la fractura de la sección neta, la resistencia a la falla del bloque de cortante y la resistencia de los agujeros al desgarramiento o al aplastamiento. El programa selecciona cuál es la resistencia menor y nos la indica aquí. Este programa tiene la característica de ser de solución inmediata. ¿Qué quiere decir? Que cualquier modificación que yo le haga, vamos a ver inmediatamente los resultados. Por ejemplo, vamos a escoger un acero mayor. Si lo escojo de A570, ya se modificaron las resistencias. Aquí lo vemos y se modificó la resistencia. Si yo escojo, por ejemplo, en lugar de tornillos de 7 octavos, escojo tornillos de 3 cuartos, necesito 8 tornillos. En lugar de los 6 tornillos que yo requería si los consideraba con el diámetro máximo de 222. Veamos lo que sería la capacidad del tornillo. Vámonos a la capacidad máxima, que los tendríamos de 490.
En ese momento, al tener tornillos de alta resistencia mayor, no necesitamos los 8 tornillos y podemos llegar a necesitar 4 tornillos nada más para poder tomar la carga. ¿Qué pasa si, por ejemplo, escogemos ahora un ángulo que pueda tener un ala mucho más grande? Estos ángulos tienen de 6 pulgadas, tienen doble gramil. Entonces tenemos la posibilidad de tener 2 gramiles en vez de 1. ¿Qué pasa si colocáramos tornillos en los 2 gramiles? Aquí lo escogemos. Tendríamos que poner 12 tornillos para poder trabajar, evidentemente para poder resistir lo que necesitamos. Para conocer los cálculos que realizó el programa, tenemos la ventaja de poder ver la ventana de resultados. Vamos a verla. En esta parte de aquí tenemos los datos. Es el acero, el tipo de LFY, el límite a la fractura y el valor de RY, que es el coeficiente de amplificación de FY. Aquí está la fuerza de tensión para la que se van a diseñar los tornillos. Tenemos el peralte del ángulo y su espesor. La primera resistencia que tenemos la tenemos aquí. Es la resistencia a la afluencia en el área total. Vamos a ver ahora la resistencia a la fractura en el área neta. Lo que hace el programa es calcular cuál va a ser el área neta el ala de los tornillos, dependiendo si tienen 1 o 2 gramiles. Y aquí se va calculando el área neta y se calcula toda la resistencia de un tornillo y la resistencia al cortante del tornillo. Esto es muy importante porque es la manera como se calcula la resistencia directamente del tornillo, la resistencia máxima. Bueno, aquí tenemos la resistencia máxima del tornillo. Esto nos va a dar el número de tornillos necesarios y vamos a encontrar cuál va a ser la resistencia. Ya una vez conociendo el número de tornillos, vamos a conocer cuál es la resistencia a la fractura en el área neta. Luego tenemos la resistencia nominal a la fractura en el bloque de cortante. El bloque de cortante varía dependiendo de dónde se encuentran los agujeros y tiene que ver con la parte del ángulo, la parte que está libre, que se va a desprender en el momento de generarse la ruptura. También el programa nos calcula cuál es la resistencia nominal al desgarramiento y al aplastamiento. Entonces tenemos todos nuestros resultados aquí, en amarillo. Pero en un amarillo más intenso tenemos definido cuál va a ser la resistencia máxima. O sea, 81.36. Veamos ahora los resultados si consideráramos nada más un solo gramil. Aquí lo tenemos. Y vamos a ponerle un acero, aquí está el acero de aquí 490, también nos tenemos la máxima resistencia de 550. Vamos a ver entonces cuáles son los resultados. Aquí se ve claramente cuál es el bloque de cortante que está fallando, que es de la zona de los agujeros a la parte exterior del ángulo. Vamos a ver ahora cuál sería el bloque de cortante si tuviéramos 2 agujeros en cada una de las alas. Aquí vemos que tenemos ahora 2 bloques de cortante que se van a desprender en el mismo momento en el que se genere la fuerza de tensión. Solo nos resta ver cómo funciona el módulo de diseño. Vamos a pedirle aquí que nos encuentre el ángulo que resiste una fuerza de 125 toneladas. Le decimos busca la sección. Ya nos la encontró aquí, necesito un área de 45, aquí tenemos 46, seleccionamos el ángulo y ya tenemos la resistencia. Como ven, tenemos una resistencia superior a las 125 toneladas, o sea, 131 toneladas de resistencia, que es mayor que la de 125. El programa lo que hizo fue diseñar todos los ángulos que se tienen de la tabla y encontrar cuál era el más ligero que pudiera resistir considerando los 5 tipos diferentes de falla. Bueno,
Este es el programa de ángulos atornillados. Atención, espero que les haya convencido. Muchas gracias.